Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Sopa de Letras. Los domingos en la mañana, un horario muy cómodo para ustedes. Y queremos agradecer muy cumplidamente a Radio Televisión de Veracruz, Canal 4 Más, y después aquí en ATV Más. Después hay que decirle también que estamos preocupados porque nuestro programa, nuestro espacio, llegue bien y sea de utilidad a nuestros amigos que están por allá trabajando en Estados Unidos. Hay mucho de Banderillas, mucho de Coyolillo, mucho de La Concha, muchos se han ido de por allá del sur, ¿verdad? De Coatepec, de todos lados. Hay muchos cuates, de Actopan hay un montón. Y yo sé que hay muchos del Coyolillo y de Jilotepec que están trabajando por allá en Estados Unidos. A todos los saludamos con mucho afecto y mucho cariño. Y se ve a través de DirecTV, canal 420, en los siguientes horarios: a la 1 p.m. en el Pacífico, a las 3 en el centro y a las 4 en el este. A esos amigos de por allá, gracias. A los amigos, ya dije, de TV Más, a los amigos del Internet, La Nueva República, Notipoemas, que por ahí nos repiten, pues se agregan a nuestro programa. Muy bien y muchas gracias. Ya saben ustedes que nuestro programa tiene la finalidad necia, tosuda desde hace tanto tiempo. Tosuda, luego me dice si es tan amable, ¿qué quiere decir tosudo? De hablar, de presentar los temas relacionados con nuestra comunicación, con nuestro lenguaje, con nuestra manera de hablar, entendiendo que es muy necesario comunicarnos y comunicarnos bien, y que los pueblos que pierden su libertad empiezan por perder su lenguaje. Dice, quién sabe quién lo dijo, pero lo dice. Saludo con mucho afecto a Felipe Garrido. Felipe, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Escritor, editor, traductor y académico, realizó la licenciatura en Lengua y Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde hace 43 años es maestro del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la misma UNAM. Muchas gracias. El querido maestro César Garizurieta. Maestro, mucho gusto. Pues igualmente, mucho de pura gusto. cepa en el buen sentido de la palabra. Maestro de Derecho de la UNAM, destacada personalidad dentro de las leyes en la historia política reciente de México, y desde hace tiempo con su padre del mismo nombre, César Garizurieta. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ti. El maestro Manuel Munguía, filólogo, especialista en letras, participante y pilar de Sopa de Letras desde hace ya un montón de años, maestro de literatura, investigador folclórico, estudioso de la poesía popular y no mal cantante. Más folclórico que investigador. ¿Qué tal? Tosudo, ¿por qué soy tosudo? Bueno, porque tosudo era el nombre que se le daba a una parte recia de la planta, desde el tronquito, así, algo que es muy tosudo, es como fuerte. No es que tenga tos. No tiene es que ver. tosiquiento. Esa en es otra. Banderilla dice niño. Niño está tosiquiento. Y en otras partes dicen tosijoso también. Y es sí. una variante nada más, pero no tiene que ver con tos, tosudo. Muy bien, mi querido Felipe. Quiero decirte que vamos a hablar esta mañana de algo que usted seguramente conoce y le habrá pasado. Dicen los jóvenes, no dicen, pero como que se intuye. Somos un grupo de jóvenes, o la juventud no está perdida. La juventud no solo se interesa por el fútbol o por las drogas o por el iPad o por los juegos de Nintendo o como se llame. No. Hay una juventud que piensa, que habla y que conoce y que evalúa las cosas de la vida y de la política y de la sociedad. Y si les vamos a hablar ahora y vamos a interactuar. Oye, es que yo con mi amigo intuyo que lo que tú quieres decir es que vamos a platicar. Se dice interactuar.
y vamos a hacer el análisis de los procesos. Ah, qué la chingada. ¿El qué? El análisis de los procesos. Ya me puse a pensar y tengo que traducir. Luego hay que abrir la serie de elementos y según nuestra investigación en campus, vamos a hacer el corpora de nuestra investigación y nada más y toda esa más. Y digo, oye, pues, oye, ¿qué me hablas de qué? Dice, para la evaluación de los impactos. Y entonces trabajaremos bajo ciertos supuestos y le damos un seguimiento puntual y para detonar y activar una agenda. Y después de la complejidad que presentan las expectativas, SIC, la complejidad de las expectativas y sobre la agenda que se debe impulsar. Puta, no te entendí ni madre. Y son jóvenes. Yo como viejo van a decir que detesto a los jóvenes. No. Pues yo acabo de ser joven hace mucho tiempo era joven, pero ahora no les entendí ni madre y son los jóvenes intelectuales. Felipe, ¿qué dije? Yo no lo limitaría a los jóvenes, ¿eh? Yo más bien hablaría de que las distintas ocupaciones, distintas especialidades van creando su jerga y esas jergas a veces llegan a especializarse tanto que es difícil comprenderlas. Hace muchos años trabajé durante un buen tiempo, 7 u 8 años, en revistas médicas. Y lo que yo reescribía los artículos que presentaban los médicos, eran artículos clínicos. Y reescribía los artículos con la intención de que se simplificara el lenguaje y quedaran al alcance de un público mucho mayor que el altamente especializado de algunos médicos. Esos artículos después regresaban con los autores para que ellos confirmaran que en mis ansias de purismo no hubiera echado a perder parte de lo que ellos estaban diciendo. Y trabajamos así por muchos años, unos 7 años. Yo aprendí a hablar como si fuera médico. No me atrevía a diagnosticar nunca a nadie, pero podía haber pasado por médico en cierto momento. Y gané una curiosidad que he conservado por la medicina. Cuando cambiamos de una jerga a otra, realmente entramos a un campo especial del idioma. Y por eso, además de los diccionarios generales, que se ocupan de las palabras que usamos todos los días, hay diccionarios por especialidades. Hay un diccionario de medicina, hay un diccionario de filosofía, hay un diccionario de mercadotecnia, hay diccionarios de muchas cosas. Muchas veces una palabra puede cambiar de significado al pasar de una jerga a otra, ¿no? Entonces, si estos jóvenes quieren comunicarse con un público realmente amplio, tendrían que preocuparse por buscar esa lengua más al alcance de quienes no comparten con ellos su especialidad, ¿no? Esto se da mucho entre la gente que trabaja en publicidad, la gente que trabaja en mercadotecnia, algunas especialidades más o menos novedosas o nuevas, que van creando su propio lenguaje. Y yo creo que eso responde a la necesidad de comunicarse en el plano profesional que ellos tienen, y que si uno quiere comunicarse con ellos, o uno aprende ese lenguaje. En realidad, aprender ingeniería es en enorme medida aprender el lenguaje de los ingenieros, ¿no? Como aprender leyes es aprender el lenguaje de los abogados. O ellos, en busca de comunicarse con un público más amplio, lo pueden traducir a un español al alcance de más gente, ¿no? Yo te podría decir otra cosa que quizá no se ha advertido mucho. Cuando estos jóvenes se comunican públicamente, sea en una sala de conferencias, sea en un estudio de radio o de televisión, obviamente están están mostrándose. Y cuando uno se muestra, y no digo exactamente lo mismo que cuando escribe un artículo en el periódico, hay dos cosas. O yo quiero que me comprendas, o convencerte,
de lo que digo o que te convenzas de que sé mucho, de que he aprendido mucho y de que tengo, por tanto, una jerarquía cultural alta. Me parece que eso también puede suceder, ¿verdad? Fíjate que hay varias posibilidades y esa es una que a veces puede ser grave. En el campo de la educación yo he sido testigo muchas veces de cómo los especialistas encargados, por ejemplo, de preparar las reformas educativas, si no es deliberadamente, da igual, porque deberían haberse dado cuenta de eso, manejan un lenguaje que no está al alcance de los maestros que van a recibir esas reformas, ¿no? Y la intención puede ser que no quieren, pero la intención puede ser que no se desea uno comunicar. Es decir, esto lo vamos a mantener como cuando un médico a la familia del enfermo le da una explicación en términos absolutamente especializados. Quiere que no lo entiendan. Quiere que no lo entiendan. Si quiere ser entendido, tendría que usar otro lenguaje. Esa relación entre los teóricos de la educación y los prácticos de la educación, por supuesto, yo creo que necesita ser revisada. Yo creo que los maestros que reciben esas reformas deberían entender qué se está pretendiendo de ellos, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las posibilidades. Cuando alguien se expresa en público, debería hacer su mejor esfuerzo por ser entendido por la mayor cantidad de gente que sea posible, ¿no? Obvio. Esa es la idea. ¿Qué dices? Sí, estos medios son precisamente públicos, tienen esa cualidad, así sean operados por un capital privado o por un capital de otro tipo, son medios públicos y nos dirigimos a un común de hablantes que necesita comprender lo que estamos diciendo y por lo tanto debemos allanarnos a la condición del oyente, de otro modo no nos entendemos. Sí, no, pero aquí parecería ser que hay ciertos medios de estos que tú llamas de comunicación que dicen, ¿para qué nos vamos a complicar que entiendan lo que decimos? Mejor no les decimos nada y así no se evitan el trabajo de pensar. Entonces sería deliberado, como dice Felipe. Claro que es deliberado el hecho de que sí. Mira, tú me dices, oye, yo soy enemigo tuyo y te quiero mentar la madre. Sí, pero hazlo de manera interactiva, intercomunicacional, proyectiva. Hay que decir algo así como vástago de su meretriz progenitora, por ejemplo, ¿no? Sí, y dilo así, no me perjudica. Bueno, lo que pasa es que los módulos que se encuentran en los diversos parámetros están implícitos No, en el contexto. Eso es lo que en realidad a esa conclusión tenemos que llegar, yo creo. Sí, ¿no? por eso es tan delicado. Bueno, por eso insistimos un poco en que no es materia de segunda el hecho de ver cómo nos comunicamos. O cómo nos incomunicamos. Sí. O la incomunicación como lenguaje. Espérate, ya sacamos la tesis. La incomunicación como yo digo, estos jóvenes que me hablaron así, obviamente no son tan tontos como saber que no les estamos entendiendo. Sin embargo, insisten. ¿Qué pasa? Yo me iba a ir muy lejos, me iba a ir con el arcipreste de Hita y el libro de Buen Amor. ¿Qué decía? Y la controversia que hubo entre griegos y romanos. Sí. Porque los romanos les pedían a los griegos que les dieran sus leyes. Y los griegos dijeron, vamos a ver qué tan cultivados están estos romanos. Y si nos entienden, les damos las leyes. Si no nos entienden, no les damos nada. Y entonces el griego levantó el índice y el romano le mostró la palma. El griego mostró el puño y el romano le mostró las dos manos abiertas. Y el griego dijo, demos las leyes porque me entendieron. Yo les dije que había un solo Dios verdadero. Y él me contestó que estábamos en su mano. Le dije que nos tenía en su puño. Y él me contestó que así era la creación. El romano regresó con los suyos y le dijeron, ¿qué te dijo? Dijo, me dijo que me iba a picar un ojo. Y entonces yo le contesté que le iba a dar una palmada, que le iba a dar una cachetada. Él me enseñó el puño porque me amenazó con golpearme más fuertemente y yo le mostré las dos manos para que viera que no iba a poder ganarme, ¿no? Y cada quien quedó muy contento creyendo los griegos que habían dicho una cosa y los romanos que habían dicho otra, ¿no? Eso es un caso de incomunicación muy risible. No, eso se llama campaña política. Muy risible. El arcipreste en ese libro maravilloso que es el libro de Buen Amor
lo muestra, y estamos hablando del siglo XV, ¿no? Estamos hablando de mitad del siglo XV. Lo que me lleva a pensar que la posibilidad de no poderse comunicar Es es tan antigua ancestral, como, se sí, dice. sí, sí, es tan antigua como la humanidad. Y parte de esto se podría ver en cierta perspectiva en la Torre de Babel, ¿no? Es Ah, decir, sí, el episodio donde de la no. Torre Ah, de Babel sería una explicación de por sí, qué hablamos tantos lenguajes. El problema es que podemos no entendernos hablando el mismo lenguaje o lo que creemos que es el claro, mismo es lenguaje nuestro y que caso. no lo es, ¿no? Sí, 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 sí. De ahí que tu tesis de que la Torre de Babel fue por exceso del uso de la televisión, es muy normal que no se entendiera en nada. Y eso es, Volvemos en un minuto, si eres tan amable. Adelante. Muy bien. Bueno, en ese aspecto de que yo estoy un poco mal ubicado porque tengo 3 o 4 veces la edad de los jóvenes a los cuales nos referíamos en ese, y siempre se piensa que un viejo cuando habla de los jóvenes o los habla de una manera doctoral, tú tienes que hacer esto, no seas pendejo, tú tienes que comportarte normalmente y le da consejos, lo cual también estaba yo diciendo el otro día que a mí me puso como campeón un joven. Digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Le tengo que decir algo que vaya de acuerdo conmigo y con él. Le digo, mira, ya nos intercambiamos nuestros mensajes, ¿verdad? Y le digo, tú me recriminas, me corriges y tienes toda la razón. Pero no sé qué frase de esas que me gusta hacer. había la tesa que dice, más vale una vejez dorada que una juventud de mierda. Sí, 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 pero no lo podía decir una cosa así brusca porque no. Pero le digo, mira, el, el joven que corrige con severidad está más cerca de lo pendejo que de lo sabio. Y estuvo peor, ¿no? Fue duro, pero ya era una... Es decir, no tenía razón en lo que decía y entonces se prestaba a que... Es decir, puede haber una cierta dulzura y cariño para decir esto no me gusta. Lo que tú dijiste de los jóvenes que quieren comunicarse incomunicándose es muy elocuente. Hay otra. Estaba informándome sobre aspectos relacionados con la juventud y encontré sobre su poesía y en la televisión de México en la actualidad. Yo, si usted ve los programas, puede ver, yo no los veo completos, pero no los veo como un aficionado. Confieso que no podría, pero sí con ojos críticos y entonces veo un nuevo cantante o una nueva cantante. Tiene características muy especiales. Es poseedor o poseedora de una juventud brillante de 20 a 25, 28 años. Generalmente se acompaña con guitarra y va a su última producción discográfica, que así se le llama ahora a los discos. Y está en una gira de promoción. Y entonces presenta su canción, la más señera, la más distinguida y aquella que va a difundir y a promover. A promocionar, dicen ellos. Promocionar, Dicen ellos. promocionar. Luego me dices del verbo promocionar. Entonces, generalmente, primera característica, su voz es una no voz
como la mía. Sí, una voz normal, lo cual no tendría nada de particular. Digo yo para salvarme, y porque hay cantantes de jerarquía mundial que con una no voz, como le llamaba aquel amigo mío, esa no voz sirve mucho. La letra es muy particular, siempre termina con un acento del idioma inglés, con un canto, con un dejo, con una cola, con una inclinación que me hace pensar en el inglés. Y el examen de la letra sí no resiste un examen normal, no es una letra normal. Busqué a uno de los representantes de la juventud que obviamente salió en el internet, que sale de Estados Unidos, que se llama Lito McCassidy. Es puertorriqueño, me parece. Y entonces vi su letra. Mira, mamame el bicho con tu lengua larga, barro el piso. Yo soy realeza, el motherfucking KCD, de 22 años en la música representando. Dime cuál es tu rango para tirarme de fango. Edúcate en mi escuela y ataca con cautela. El rap corre en mis venas mucho antes de que tú nacieras. Mamones sin talento, parlantes de excremento, hablan del hip hop sin tener conocimiento. Lito que requiere fama, así me difaman, y cuando estoy de frente de rodillas me lo maman. La fama es pa' novatos y así por lo consecuente. Todo eso fuera anecdótico, o ahí está en el internet, se respeta y todo, pero es que en una semana o en un mes, no lo recuerdo ni tiene importancia, tuvo 1.400.000 visitas. ¿Ante qué estamos, Felipe? Ante un nivel educativo, ante el educativo y ante un fenómeno. Veamos cuánto tiempo dura esto. Yo creo que es terriblemente pasajero, que es una industria que consume. ¿Industria le llamas? Sí, es una manera, una industria, es un trabajo, eso lo es. ¿Trabajo? Claro. Oye, no es tan fácil encontrar todas esas rimas también embuscadas. Acuérdate que trabajo viene de tripalio, que era un Tripalio, tormento, ¿eh? era un tormento. Entonces, la desde ese definición punto de de vista es un tormenta. Sí, yo pienso que ese es un nivel educativo. Es muestra de la enorme penetración que tienen los medios electrónicos, de la enorme capacidad de respuesta que puede haber a cualquier cosa. Y yo creo, espero, que no tenga consecuencias duraderas. Lo que no quiere decir que lo que venga después sea mejor, puede ser peor. Nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor, ¿verdad? Sí, es la moda. Y la moda tiene entre sus características ser pasajera. Eso es muy importante, o sea, lo que dice Felipe tiene toda la razón. Lo que realmente está refinado tiene como destino el permanecer. Ejemplo, hay una obra literaria epistolar de Alfonso Canales y Camilo José Cela, que a lo mejor trata de un tema igualmente difícil, de temas sexuales, que se llama El cipote de Archidona, pero ¿con qué español está escrito? Yo te aseguro que el cipote de Archidona trascenderá al tiempo y que esta letra va a terminar. Eso que dice Felipe tiene toda la razón. Esa es la diferencia entre arte y vulgaridad. Esto que estamos oyendo no puede. ¿Por qué? Porque cualquiera lo puede hacer. Son versos hasta a fuerza, es decir, los mete Sí. como con calcetín. Sí, y evidentemente hay una intención de provocar también en lo que está diciendo. Es agresivo, ¿verdad? Es agresivo. Esas respuestas, ese 1.700.000 respuestas, no son todas seguramente de adhesión. Es decir, esa forma de insultar al público pide ser insultado. Y el juego puede ser ese. El juego puede ser un intercambio de insultos.
Yo no me escandaliza, pienso que esto se repite con mucha frecuencia en todas las artes, es decir, la pintura puede ser intencionalmente agresiva, el teatro, la poesía. ¿No se podría ir un poquito más adelante y decir, carajo, qué viejos somos nosotros que hemos hecho a jóvenes que tengan una manifestación artística tan pinchurrienta? Sí, sí, yo creo que entre otras consideraciones que hay que hacer frente a estos fenómenos, hay que hacer un mea culpa también. Sí, porque no debemos excluirnos de la responsabilidad, como diría el abogado, de esas consecuencias, porque algo hemos hecho, enseñar mal, por ejemplo, enseñar mal, y ajustarnos a métodos, diría Felipe, que cuando los niños llegan a la escuela primaria, tienen una capacidad de retención y de manejo del idioma que les afectamos a veces en la escuela por quererles empezar a enseñar gramática y métodos. Perdón, pero la gramática hay que defenderla. Sí, sí. Porque nuestras escuelas, de nuestras escuelas, la gramática ha sido excluida hace muchos años. Sí, pero a Y veces... en el Twitter más y en pero- otros lugares. pero a veces Bueno, nos yo soy cargamos- muy malo para eso. Nos cargamos tanto en la enseñanza técnica que no dejamos que fluya la comunicación de los muchachos y luego decimos, estos muchachos no se comunican, pero es que les hemos enseñado a veces mal también nosotros. Pero ¿hasta dónde los adultos son responsables y hasta dónde no es responsable una campaña deliberada porque nuestros jóvenes carezcan de absolutamente todo género de cultura? Yo creo que hay mucho de algo deliberado para evitar que nuestros jóvenes sepan cualquier cosa, ni historia, ni lingüística, ni tengan un lenguaje rico. Es decir, quienes manejan el poder, lejos de interesarles que los jóvenes se cultiven, lo que les interesa es que los jóvenes se desinformen. Por tanto, yo no sé hasta dónde la normalidad de los adultos sean los culpables o que simplemente ha habido todo un sistema que está interesado en una desinformación social, en una sociedad desunida y desinformada, para que no pueda reclamar. Finalmente, esto que estamos viendo aquí es, y que estábamos hablando de lo que tú estás hablando de los jóvenes del 132, es que desconocen una ideología. Como desconocen las ideologías, no pueden defender ninguna, porque no tienen ningún conocimiento previo de eso, creo yo. Fíjate que estaba viendo a un joven presentado por el locutor y la locutora. Tengo que describir el cuadro, si no, no funciona lo que yo quiero decir. El joven con su guitarra, 25 años, lleno de muchos méritos, poeta, compositor, cantor de, como se llame ahora, de mensaje o lo que tú quieras y mandes, y tenía todas las características de un no artista. Yo soy muy mal artista, pero sé muy bien, después de 50 años, perdón que lo diga yo como viejo, me lo perdonan, de decir, este hombre tiene calidad artística, tiene un talento interior, domina todo. No podíamos decir nada de él más que su brillantísima juventud. Es decir, qué bueno tener 25 años, ya tendrá tiempo de rehacerse, ¿no? Cantó y cantó mal, es decir, de una manera intrascendente. Pero la señora que estaba ahí, que seguramente por su apariencia está en su tercer hijo de 50 años, muy bien arreglada, casi desmaya de emoción y gritó como quien grita en un estadio cuando ve a su ídolo, porque es fans de aquel. Es decir, era el completo palero a una manifestación no artística. No importa que sea televisión o lo que sea, no es crítica a la televisión. Es decir, hay una idea persistente, consistente de difundir y darle valor a lo que no lo tiene. ¿Cómo la ves? ¿Puede ser? Si hiciéramos un recuento de los últimos 10 años, a vender o los discos. que quieras, encontraríamos muchos casos de esos, yo pienso. Sí. Encontraríamos muchos casos de esos. Aparece un artista, recibe toda la clase de apoyo que tengan que recibir para que venda de 2 o 3 o 4 discos, tales más cuales millones. Es un acto comercial. Y luego hace falta otro, porque ese ya está visto, ya lo que hacía no es capaz de hacer muchas cosas más, entonces ese ya está quemado y bien quemado, pues,
si lo cuida tendrá ahí dinero para que sus nietos vivan todavía, pero lo que hace falta es algo diferente que mostrar al público. Entonces, bueno, pues se crea, se forma, ¿no? Porque ¿de dónde salen estos artistas instantáneos que a los 22, a los 20, a los 25 años pueden vender esa cantidad de discos? Nacen de las campañas que los apoyan. Para alguien que se interese en eso desde un punto de vista más amplio, ¿no? Alguien que quiere hacer una tesis o un trabajo de investigación o lo que sea, los ídolos del siglo XX, bueno, de los últimos 20 o 30 años, porque para qué no hace falta irse todo un siglo y habría diferencias en si abarcamos todo el siglo XX. Pero eso es un peligro. Habría un poquito una política de mercado, como los jóvenes son más, pues hay que beneficiar en Un la nicho publicidad. de mercado Sí, se dice. perdón, un nicho de mercado. Ah, Y en cambio vemos en otras culturas donde el ser viejo al contrario era reverenciado, palabras como gerente, ¿no? Senador, eran palabras donde eran pueblos, y el huehuetl entre los mexicas, eran pueblos donde acudían a la sabiduría del anciano. Eso se perdió totalmente en esta sociedad. No sé cómo. ahora de pinche viejo no lo bajan a uno. Oye, algunos de esos ancianos están detrás del negocio de los jóvenes. Ah, sí, claro. eso, Algunos por de eso esos decía yo de mea ancianos, culpa, ¿no? Pregúntame que si yo conozco, te voy a decir nombre, espérate. No, bueno, al rato. Igual que eso, hay también jóvenes muy metidos en esa manipulación, porque es un segmento donde tienen ellos esa posibilidad de intervenir con buena fortuna. Pero cuando uno va llegando a las cabezas, por necesidad terminan por ser más viejas, llevan más años en el negocio, saben mejor cómo hacerlo, han acumulado relaciones, han acumulado capital, han acumulado lo que hace falta para hacer funcionar esa máquina. Por eso, más sabe el diablo por viejo Ah, que que por diablo. Lo que sí es un hecho real, y los señores quizá lo acepten, quizá no, es como dice el anuncio de la televisión, me vale, hay una tendencia premeditada y estratégica para quitarle a usted las características de lo que significa ser mexicano. Avalo lo que digo, como diría un abogado, ¿verdad? Avalo mi dicho. Tú suscribes, pero yo avalo mi dicho diciendo, por ejemplo, recientemente hubo un concurso para la canción del Bicentenario. No oculto que a mí me gusta hacer canciones y que tengo algunas. Y nada más, pongo lo mejor de mi parte para que digan algo y tengan cierta melodía, punto. Ahí voy con la canción. Entonces, y resulta que gana una canción norteamericanófila, de acento total norteamericano, y cuyo título era Shalala. Entonces yo pregunté, oye, ¿pero eso es del Bicentenario? A los organizadores. Bueno, es que vamos a venderla a todo el mundo. Tenemos que llevar un mensaje de modernidad. Ese es un aspecto. Shalala no decía más que shalala. Dos o tres frases ahí, inconexas. Luego otra, en el Estado de México, que yo conozco mucho por aquel gran compositor de Pénjamo que se llamaba, ahorita te digo el que compuso Pénjamo, en el Estado de México nací. Sacazonapan. Sacazonapan, Sacazonapan, sí, sí. ¿cómo se llama?
Era Antonio del Antonio, no, es Antonio, pues bueno, no me acuerdo del Bueno, apellido, ahorita pero- lo agarramos así, pero era mi cuate, y entonces me preguntaba mucho, y hacíamos cuando compuso Sacazonapan y toda esta cosa, mi gran amigo. Y veo una canción del Estado de México, gringa, o si gustas, no digo gringo, norteamericana, es imposible. Y la gente asocia las montañas, el campo, la belleza, la artesanía, pero con una melodía gringa. Es decir, usted está siendo desencuadernado. Es una idea. ¿Alguna obsesión? ¿Obsesión? Tú. No, ¿de dónde se puede objetar eso? Es decir, es un proceso largo ya. Tenemos el país con más hablantes de español en el mundo. Es decir, 1 de cada 4 hablantes de español en el mundo es mexicano. Deberíamos tener la industria editorial más pujante en español. ¿Cierto? ¿Eh? La tenemos, Eh, ¿no? Junto con Argentina. La tiene España, donde hay un 10% de los hispanohablantes. Y después de España siguen los Estados Unidos, que produce muchos más libros en español que nosotros. Y después sigue Colombia. Y luego creo que ya nos toca. Nosotros hemos sido culpables de programas como el de bibliotecas de aula, por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública inició en 2001. Este programa ha puesto 100 libros en cada aula de primaria y secundaria, o sea, de educación básica en el país. Uno diría qué maravilla. Sí, solo que el 80% de esos libros se parece a las canciones, a Shalala, o se parece a esta canción que dices del Estado de México, porque son libros hechos fuera del país, impresos por editoriales mexicanas. Es decir, lo que las hace mexicanas es que están escrituradas en México, pero si tú ves su catálogo, es fácil darse cuenta de que no son mexicanas. Son editoriales extranjeras, transnacionales, muy fuertes, y el 80% de esos libros están comprados a estas editoriales. La oportunidad que habría sido magnífica todavía puede ser magnífica, todavía eso se puede rectificar, la oportunidad que puede ser magnífica de impulsar la industria editorial mexicana, dando trabajo a los traductores, a los escritores, a los diseñadores, a los ilustradores, a los editores mexicanos, la inyección de dinero que significa esa cantidad de libros, que son en el primer sexenio, en el de Fox, fueron 3,000 millones de pesos. Después no le he seguido la pista tan detalladamente, pero ha bajado ese gasto, pero ha sido de todas maneras muy importante. Ese dinero debería crear esa industria que no tenemos, esa industria que debería competir con la de Colombia, con los Estados Unidos, con la española. Es especialmente doloroso lo que sucede en el caso de las traducciones, porque cuesta trabajo encontrar entre los libros de las bibliotecas de aula libros que sean traducidos por mexicanos. Las traducciones nos llegan de esos 3 países, de España, de los Estados Unidos o de Colombia, y nos llegan en el español que ellos hablan, que a veces no es el mismo que nosotros hablamos, ¿no? Por ahí algún libro de manualidades manda a los niños a comprar Plastiblue, que no existe, se llama moco de King Kong en México, ¿no? Esa especie de plastilina muy pegajosa. Y ese es un ejemplo entre cientos. Hay libros donde, por ejemplo, aparece un guerrero mexica armado con arco y flecha, que es un disparate, porque el arco y la flecha era de los chichimecas. O sea, los mexicas no usaron nunca arcos y flechas, usaban atlatl, un lanzadardos. O ala la cuerda, ala con H la cuerda. Ah, claro. Bueno, en ese sentido, ir a por agua y alar la cuerda, y en ese sentido, esas traducciones naturalmente están llenas de esos giros y funcionan seguramente muy bien en sus países, pero hay una en especial, El Guardián entre el Centeno, publicada por Editorial Juventud en España, pero comprada por el gobierno mexicano. Es decir, que Juventud traduzca El Guardián entre el Centeno de Salinger y la ponga a circular en España, en esa traducción me parece muy bien. Es una novela de adolescentes, usa un inglés absolutamente coloquial y
las traducciones se van volviendo cada vez más difíciles mientras más íntimo se va haciendo el lenguaje de los insultos, de las caricias, de los jóvenes, el lenguaje de la onda, es muy difícil de traducir, porque cambia mucho de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, esta traducción, a mí me ha tocado estar con maestros en distintas ciudades del país que dicen claramente no la podemos leer con los alumnos porque no entendemos, ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Y no sentimos lo que deberíamos sentir el momento en que hay que sentirse un poco cachondo, que hay que sentirse indignado, que hay que sentirse... Ese lenguaje no nos lo transmite porque no es el nuestro. Entonces, yo creo que es un fenómeno que por supuesto está en la televisión, está en la radio. Cuesta trabajo encontrar una estación por radio que transmita música que no esté en inglés. Y está en algo tan básico como nuestros libros, como los libros que circulan en el país. Además, Y los que se Por mandan a las escuelas. todo las eso escuelas, o sea, avala lo que digo, es una por supuesto. estrategia. Pero hay una cuestión muy simpática, por ejemplo, en la ley de amparo se la pasaron a un purista, pero que se puso a consultar el panhispánico de dudas. Entonces el español de la nueva ley de amparo que acaba de salir es un español de España. Por ejemplo, habla de que es inhábil el día 1 de enero. ¿Por qué? Porque en España dicen el 1 de enero, pero aquí decimos el día 1 de enero, acá Claro. nadie dice 1 de enero. Pero ¿Cómo hay, no? Lo dice la televisión. bueno. para ponerlo. Por ejemplo, hay otro fenómeno que es inverso. Evidentemente que los mexicanos también hemos colonizado el inglés a los Estados Unidos en nuestras formas idiomáticas. Ahora ya, sobre todo culinariamente, dicho sea con Y hay respeto. tacos. Hay tacos, hay burritos, hay nachos o lo que ustedes quieran, pero sí Machaca. ha habido Sí, hay fiesta y hay patio. Es un lenguaje como para descansar. El lenguaje de trabajo es otro, pero la fiesta, el patio, el taco, la botana, eso es. Y la proporción, pues, es absolutamente desigual, ¿no? Es decir, sí hay palabras del español que se habla en México que han pasado al inglés de los Estados Unidos, pero no es un trato equitativo, ni mucho menos. ¿Quién sabe? En los estados del sur de los Estados Unidos mucho. puedo decir que se habla casi más español que inglés. Tú puedes perfectamente, lo que no podría suceder con un norteamericano que viniera aquí a México. Yo creo que no hay ninguna población donde la gente toda entienda el inglés o hable el inglés. ¿Cómo se llama? En Los Ángeles, por ejemplo, vi un antiinmigrante que protestaba y cuando le dicen, bueno, ¿y por qué está usted en contra de los inmigrantes? Dice, porque para pedir una hamburguesa en Los Ángeles necesito un intérprete. Si yo quiero pedir una hamburguesa en inglés, nadie me va a entender. Entonces yo creo que sí hay una gran influencia mexicana, sobre todo en los estados del sur. Mi experiencia es que la tercera generación ya habla inglés. O sea, la primera generación habla únicamente español, los hijos de esa generación entienden el español y medio lo hablan. Los nietos ya pasaron al inglés. Claro. Muy bien. Claro, como todo el tiempo sigue llegando gente, siempre hay esa masa que se entiende en español, ¿no? Eso tienes toda la razón, por supuesto. Lo muy curioso es cuando aquellos que están allá llegan al rancho, al rancho. Es verdaderamente un fenómeno excepcional cómo se comunican con su papá de guaraches y con sus hermanas. Eso es una especie de desencuentro penoso para aquellos. Yo tengo el caso, y no, obviamente no voy a decir de dónde, donde un homosexual de un rancho se fue a Estados Unidos e hizo fortuna. Y yo llegué a la casa de la familia y entrevisté al señor. Y yo, ¿cuántos hijos tiene? 7. Todos son muchachas. Y no sabía cómo decirme que había 3 muchachas, 3 muchachos y uno que no sabía calificar. Y dice, ¿y otro? Pero en su criterio indígena de Totonaco, no sabía cómo ubicarlo. Pero era finalmente el que aglutinó a toda la familia, con un gran respeto de todos. Y fue muy elocuente cuando llegó la persona aquella,
obviamente con todos los atuendos naturales de su preferencia sexual. En náhuatl lo hubiera dicho Cuiloni, ¿no? Era un Algo así. Cuiloni. Pero puso en órbita y en normalidad y en acción a toda la familia. Es decir, había adquirido jerarquía y al llegar al rancho, no era uno más de los de ahí. Tenía dos jerarquías, su homosexualidad y la otra, el venir de Estados Unidos y hablar el inglés. Qué curioso, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Porque ocurre en muchas partes. No, como chino no va a ser pero- curioso. Oye, pero- pues tú sabes lo que es nuestros pueblos, banderilla. Ah, claro, sí, la homofobia pues, que impera por ahí. sí, eso, sí. por eso lo estoy diciendo. Pero además quizás había patrocinado a la familia en forma importante por- por obviamente, mucho tiempo, ¿no? Es decir, obviamente. yo conozco muchos casos en Jalisco más bien, no repiten todo el esquema, pero el que está afuera y durante años ha estado aportando dinero que ha permitido que los que se quedaron compren tierras, compren maquinaria, compren animales. Sí. eh, Hagan un segundo piso. Ah, también. también Todo nuestro rancho está en construcción, ¿verdad? Sí, son. Las padrillas se notan. Esa es una evidencia, confesión, de que hay un hijo en Estados Unidos que está mandando Y lana. son venerados también así por proveedores que son. con razón, ¿no? Ujú. Pues sí. Curiosamente, Cortés no recriminaba la homofobia de los totonacos. Por el contrario, los calificaba de sométicos, ¿Qué quiere decir? y homosexuales. Es decir, ¿qué sería? Homosexuales, sí. Es una palabra que incluso ya no está ni en el diccionario, yo la vi en el Somético. somético, lo vi simplemente con Bernal Díaz ¿De y sometido? en un libro que se llama Las locas, el sexo y los burdeles de Salvador Novo, refiere también esos pasajes sobre... Lo dijo todo, ¿no? Ahí. Sí, ya. Sí, pero o sea, los totonacos, según Cortés, era al contrario, o sea, les ¿Cómo al gustaba. contrario? No eran homofóbicos, no eran sino homofóbicos. homofílicos, Ajá. diríamos. O sea, sería exactamente al revés, eso es lo que narra Cortés. O respetuosos nada más. No, pues también No, que les en gustaba. el Tehuantepec. Ah, claro, los amuches o muches. Mujes, Sí, que viene de mujeres, por eso les dicen mujes. son elogiados y son Respetados. muy respetados y considerados de manera muy especial en las familias de algunas partes del Istmo de Creo que sea un Tehuantepec. fenómeno casi natural. Si tú hubieras visto lo que yo vi en ese pueblito cuando aquel llegó a hacerse en el orden de 7 hijos, 4 mujeres, la señora, la hermana de la señora, los puso a todos en órbita con gran propiedad. Es decir, en todos hay ese respeto que Sí, tú dices. sí. ¿no? Bueno, volvemos en un minuto. En estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta que como que todo avanza rápidamente. Me acuerdo cuando llegó el fax. Qué sí. bruto, mano. El Telex primero, ¿no? Aquellas máquinas con las Un que agujerito. podías mandar Pero, pues, unas esas hojas madres se tenían, perforadas. Pero sí. ya una primera de las primeras comunicaciones. Después del teléfono portátil, y que a mí me gustaba andar trayendo walkie-talkie, y que había uno que estaba en el carro, pero podían hablar de banderilla, Jalapa, entonces yo andaba ahí con esas cosas. Luego llegó el fax, ya me agarró fuera y me decían, oye, bueno, pues hay que comprar el fax. No faltaba Max. Y así fuimos poco a poco, y ahora el Twitter, que es un servicio especial. Primero vino el correo Hotmail, o lo como se llame. Después vino
¿cómo se llama eso? Skype, o decir que comunicarse tal. Ah, y el ahora, Messenger. el Messenger y no sé qué. Ahora el Twitter. El Twitter, si usted no sabe lo que es, en la computadora hay millones de personas que se apuntan y pueden escribir 140 letras y decir lo que se les ocurra a favor, en contra o con la materia que quieran. Y ahí se va uno, yo me apunto, digo mis babosadas, alguien dice tiene razón, no tiene razón, y otro me dice, ¿sabe qué? Otro, no seas pene, lo que usted quiera. Afortunadamente se ha decantado, en serio, si ustedes estuvieran, verían que ya las agresiones idiotas han decrecido, es una apreciación personal, porque yo me paso mis buenas horas retuiteando, que no tengo la palabra para decir, yo le llamo, te mando un correo, te mando un aviso, te mando un recado, Sí. pues ya nadie lo usa, hay que ser a la moda. Te mando un trino, sería el de Un Twitter. trino, Twitter, es trino en inglés. Bueno, entonces ya hay concursos de retuitear o no retuitear, o por lo menos la revista Forbes saca ayer o antier la lista de los que tienen más éxito en el Twitter. Y hay un triunfador, o una triunfadora más bien, excepcional, digo yo. Quien triunfa es la televisión. Es decir, el concepto televisivo es el que tiene más seguidores. ¿Por qué? Porque los grandes acumuladores de fans, hay que decirlo, ¿no? Sí. Seguidores, o de adeptos o adictos. Adeptos. Adeptos. O adictos en el sentido original de la palabra. ¿sí? Claro, por supuesto. Bueno, entonces, ¿quién es? Pues un locutor de televisión, otro locutor de televisión, una locutora de televisión, otra de televisión, otro. No hay nadie prácticamente que no sea de la televisión, que no sea de los 10 o 20 primerísimos lugares. ¿Qué significa eso? Que la opinión de los que opinan y evalúan a los opinadores es una filosofía y un criterio televisivo. ¿Qué piensas de eso? No, eso es evidente. Es decir, nosotros vivimos una sociedad totalmente manejada, controlada, como Orwell, ¿no? Sí. Es una sociedad controlada por la televisión, ¿Qué dijo finalmente. Orwell? A ver, ¿quién fue Orwell? ¿Qué dijo? Pues hizo sí, dile. Bueno, pues es una novela donde Mil- es una sociedad vista a través Orwell de es una un televisión, escritor un norteamericano. escritor Sí, que escribe una novela 1984. 84, 82 por ¿Qué ahí. hizo? Una novela donde toda la sociedad estaba controlada por televisores Es que el los Gran veían. El Gran Hermano. De ahí viene, por eso el Big programa se Brother, llama sí. Big Brother. Ahora, también uno tendría que Espérate, pensar. hizo una novela y el valor de Orwell es que previó un poco o escribió, ya en el 84, un fenómeno que es una voluntad superior que nos dirige, ¿sí o no? Así es. Sí. Y le llamó el Gran Hermano. El Big ¿Y Brother. quién es ese Gran Hermano? ¿Dios? Pues es el que está detrás de la televisión. De la televisión. Quien quiera que Bueno, este no, sea. entonces no es Dios, el concepto de Dios es uno. Así El es. concepto, ¿quién es el gran arquitecto de los masones? No. No. Es la La televisión. Es la Ok. televisión. El Gran Hermano es la televisión que dirige. Dirige tiene que ver con el pensamiento, dirige el pensamiento de la sociedad. Otro también, Orson Welles, ¿no? Que Welles, descubrió primeramente. que pudiera haber hasta una psicosis social generada por los medios de comunicación, cuando desde el Teatro Galaxy hace una representación de la Guerra de los Dos Mundos de Orson Welles y advierte antes que esto es una representación, Y que que es eso no ficción. existe, que es ficción. Eso le valió no ir a la cárcel, porque llegó a ver, se puso en activo hasta el ejército de los Estados Unidos, suponiendo que realmente estaban siendo invadidos por los marcianos. Eso fue lo que le valió no ir a la cárcel.
Y por último, yo creo que también otro de los grandes intelectos detrás de todo esto está Marshall McLuhan, que es el que logra... McLuhan. ¿Por qué es grande McLuhan? Pues porque es el que estudia la gran influencia que puede ejercer los medios de comunicación en una sociedad. Es decir, el poder político se desplaza de los políticos hacia los medios de comunicación. Eso es... Lo dijiste de una manera muy elegante. A ver si este pensamiento es McLuhaniano o no. Cuando entró Fox a la presidencia de la República, yo dije, qué pena parecería ser que Fox ha invitado a sentar a su misma silla al poder de los locutores de la televisión. A cogobernar. En otra, a co-gobernar. Es que es un fenómeno, sí. Fox es el mejor ejemplo de un fenómeno, de un producto de los medios de comunicación y de un estudio muy bien realizado para poderlo hacer llegar a la presidencia. ¿Por qué bien realizado? Bueno, en primera, si estudiamos su biografía, era chilango, es del Distrito Federal. Sin embargo, la imagen que todos tenían es que era un ranchero de Guanajuato, y no era ranchero porque trabajaba en la Coca-Cola. Pero le pusieron sus botas, le pusieron una forma de hablar muy parecida a Pedro Infante. Sí. Si tú quieres que alguien llegue a la presidencia de este país y que nadie le gane, pues tendría que parecerse a Pedro Infante. Entonces, toda la parafernalia, se diría, sí. Toda la parafernalia de Fox es precisamente la imagen de Pedro Infante. Y aquí vemos la gran efectividad de una publicidad muy bien planeada, con conocimientos sociológicos muy bien establecidos y que logró exactamente su cometido. Le llamaste, como él le gustaba llamarse a sí mismo, producto. ¿Qué significa que se llame producto? Echar mano de términos que nos llegan de otras disciplinas como la mercadotecnia, como las finanzas, la economía de mercado, para que traslademos los conceptos de una a la vida social, a la vida política, y nos vayamos haciendo la idea de que vivimos en una sociedad que vende, compra, lo que sea. Y en el caso de Fox hay otra cuestión que ha sido poco analizada. ¿Hasta dónde se requería de un gobernante que pareciera limítrofe? Porque en Estados Unidos había otro limítrofe. Y yo recuerdo muy bien una película que se llama Un jardinero con suerte, que llega al pináculo, se diría, de la sociedad norteamericana, precisamente porque es retrasado mental, y dice puras cuestiones relativas a la jardinería que los demás interpretan como sapientes frases sobre la economía. Bueno, ¿hasta dónde los Estados Unidos necesitaban un interlocutor en México que dijera lo mismo que decía Bush? Hay una página en internet que se llama Las Busheadas, donde viene no solo la frase del señor presidente Bush Jr., sino también en qué fecha la dijo y qué periódico la reprodujo. Cuestiones tan interesantes como, por ejemplo, para la NASA, el espacio exterior es un asunto prioritario. Debemos de cuidar mucho nuestras importaciones, especialmente las que nos llegan del extranjero. Claro. Debe de privatizarse la medicina para que nuestros gerontólogos practiquen el amor con nuestros viejos, nuestros pediatras practiquen el amor con nuestros niños y nuestros ginecólogos practiquen el amor con nuestras mujeres. ¿Y qué tanto esto? Fíjense cómo aquí Fox no se quiso quedar atrás, ¿no? Recordemos aquello de Yo por qué, y también mereció un libro por ahí que recopilaba todas sus frases, y creo que hasta él se vanagloriaba de ello, porque nos sentenció a los que hacíamos editoriales que cuando él se fuera lo íbamos a extrañar porque siempre daba la nota. Y creo que tiene razón. O sea, me van a extrañar. ¿Se acuerdan ustedes que dijo eso? Y había muchas, lo del famoso José Luis Borges, y luego la esposa hablando del la gran poetisa Rabindranath Tagore, etcétera, etcétera. Sí. ¿Hasta dónde era necesario un presidente así, teniendo al otro lado un presidente? Hola, mi rey, también. Perdóname, a mí me parece que tú, tratando esto de una manera hasta cierto punto festiva y ligera, no es crítica. Se nos olvida decir algo: hicieron un presidente a la medida
de un poder. Si tú me estás diciendo que hay un poder que es el Big Brother, si me estás diciendo que hay una mercadotecnia que lo dirige todo, si me dices que hay un proyecto de hacer del mexicano un comprador, lo cual es cierto, que la noticia fundamental de los medios de comunicación electrónicos es la publicidad para vender, entonces lo que necesitamos es tener un pueblo que no tenga mucho poder de deducción, de inferencia, de evaluar, de comparar. Y entonces era muy adecuado tener un presidente ad hoc. ¿Qué quise decir tú? Sí, ajustado al caso. que no al caso del pensara- medio. Pero una cosa importante, el poder económico de los Estados Unidos quiso que un junior medio, que era limítrofe, evidentemente que era limítrofe, ¿Limítrofe es el pendejo? en lenguaje veracruzano es exacta Sí, la qué definición. Es decir, No seas limítrofe. casi Estás re- bien Pero limítrofe. bien limítrofe. no te hagas limítrofe. Estaba exactamente casi en la normalidad, pero prueba de ello que lo hicieron director de un equipo de béisbol que tronó, y de todas las empresas que había tenido las había tronado porque el cuate no funcionaba bien. ¿Cómo van a poner un presidente inteligente de este lado? No se trata de Imagínate eso. que un día Ordaz, por ejemplo, con la dialéctica que se traía, me lo pone en la primera entrevista, sale limpiándose los dientes con un palillo de Ordaz, lo hace pomada. Entonces necesitaban a alguien exactamente como Fox, alguien que dijera, que tuviera las mismas limitaciones de su homólogo de aquel Con su lado del bar. homólogo. Sí. ¿Homólogo es agresión? No. Es que se encuentra en una ¿Cómo? condición semejante o igual. Sí. Homólogo, su homólogo. Bueno, pues eso es lo que les decía yo a ustedes, y en el próximo bloque, segmento, sí, cierto. En el próximo segmento vamos a ver quiénes son los que la revista Forbes, para esto la revista Forbes es como la Biblia del dinero, la Biblia de la economía, la Biblia, el periodo, es como TV y novelas del neoliberalismo, ¿verdad? Sí. Es como las TV y novelas del neoliberalismo. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el dinero, la abundancia, el conseguir, el comprar, el vender, el hacer El dinero. ola de las Sí, finanzas. el ola de las finanzas y la bolsa de valores. Todo lo que tiene que ver con eso es lo que tiene que ver con Forbes. No puede dejar pasar inadvertidamente un fenómeno como el Twitter, o sea, la intercomunicación por el Internet, la intercomunicación de pensamientos y de ideas, porque finalmente el Twitter es para lanzar pensamientos, ideas, agresiones, consideraciones, mensajes, es decir, constituye una estadística, que Sí. también puede decir constituye un rating. Volvemos en un minuto. Lo que estábamos platicando hace un momento es el hecho de que había ganado el concepto de la comunicación televisiva en el Twitter. El Twitter es importante, yo no sé los millones que debe haber en México, pero sí debe haber como 5 a 10 millones de personas. No, ¿qué digo 5 a 10 millones? Debe haber como 20 millones de personas que siguen el hecho de escribir 140 caracteres, o sea, 140 letras o espacios. Usted tiene que decir un pensamiento, una idea, una agresión, o un elogio, o lo que quiera.
Y hay algunas muy interesantes. Bueno, pues el que más tiene, lo que voy a decir, y lo digo, creo que lo tenga que decir, no lleva implícito ningún espíritu de crítica, ni de condena, ni de elogio. Me vale. No es que me valga, quiero decir, lo digo desposeído de todas, sino que yo pienso que esto puede ser noticia y que se ubica mucho en la comunicación. Y quien dice comunicación dice palabras, y quien dice palabras dice lenguaje. Por eso nos interesa. Pues quien más tiene seguidores en esto es Carlos Loret de Mola, que tiene 2.7 millones de seguidores. Le sigue Joaquín López Dóriga, que tiene 2.4 millones. Vamos a pensar en ellos, que son los dos fundamentales, que tienen entre los dos más de 5 millones de personas que los siguen. Pero primero hay que ver varias cosas. ¿Qué significa seguir a alguien? Su ideología, su punto de vista, su crítica, su condena, su filosofía. ¿Qué le siguen? ¿Qué le siguen a Carlos Loret de Mola o a Joaquín? Hay que ver qué le sigue. ¿Por qué medio lo siguen? ¿Por la televisión? ¿Qué le siguen? ¿Ideas? ¿Filosofía? ¿Partido político? Eso ya es muy importante, porque si no, ¿qué es lo que están siguiendo? A ver, mi querido Siguen licenciado. la imagen que de ellos ha creado el Gran Hermano. Eso es lo El que Gran sí. Hermano, el Big Brother. Sí, eso es lo que sí. Ah. Sí, como decía nuestro amigo Felipe Garrido, los muchachos que se ponen de moda como cantantes, así también tienen un montón de seguidores y de compradores de sus discos. Pero en cuanto el Big Brother. ¿cómo diríamos? El factotum deja de actuar, el Big Brother deja de Su mano. encaminarlo, deja de menear los hilos. Manipularlo. Sí, en ese momento, Finish. sí. Tantos seguidores pudo haber tenido el conductor de una emisión matutina de hace años, Guillermo, por ejemplo, en el momento en que estaba Guillermo Ochoa se llamaba. ¿sí? en su punto culminante como conductor de un programa, si estuviera hoy. Pero acuérdate, dijo algo sobre Joaquín Hernández Galicia en su momento Lo y entrevistó. fue defenestrado. Lo entrevistó a Hernández O Galicia. sea que lo sacaron por Sí. la ventana, eso quiere decir y defenestrado. ahora ¿cuántas personas mencionan? Muy pocas personas mencionan a Guillermo Ochoa No, pues, porque ya no terminó, está en el escaparate. Terminó. Sí. Por cierto, Guillermo Ochoa, un muy buen escritor, ¿eh? A mí me gustaba su estilo. Cierto, tenía Mucho estilo para artículos escribir. excepcionales. En la prensa, En sí. el periódico yo lo leí. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Era medio mamón, pero Sí, pero sí escribía bien. escribía muy bien. Si tienen 5 millones de seguidores, quiere decir que en México tuitea un 5%, cuando mucho. Es decir, 95% no tuitea. Esto es algo que yo no lo quisiera decir en los medios de comunicación porque no quisiera que se percataran. Pero en el pueblo de México, en la parte más pobre, más menesterosa, continúa habiendo una gran solidaridad social. Si tú te vas a una comunidad indígena, ¿Cuántos tuiteros habrá en México? pues parece que es como 5 Pues, millones, ¿no? No, Yo- no, como, no, 20, no. como 25, creo. Hay mucho más. Yo lo dudo. Bueno, yo quiero yo- ponerlo en tela de duda porque No, tenemos, ahorita lo vemos, tenemos sí. un país donde hay un 70% de población sumamente pobre Que y no no tuitea creo ni que madre. tengan computadora Computadora para para- tuitear. para- Eso a mí se me hace para comenzar. una cuenta muy alegre Bueno. para los tuiteros. Pero lo que es importante es esto. Esta falta de medios masivos de comunicación ha permitido que en muchas comunidades indígenas siga habiendo una gran solidaridad social, como es reflejo el tequio, por ejemplo, Sí. que se realiza y que hay braceros que cruzan la frontera a México para realizar su tequio y seguir perteneciendo a comunidades indígenas. Estos medios de comunicación no han permeado hasta estas capas y gracias Estamos a eso, hablando de una clase media alta, alta, ¿no? que no Bueno. abunda en México, según No, yo no, sé. no.
No, Por bueno, eso a mí me extrañaría mucho ese número. ahorita vemos cuántos hay. Las características de los triunfadores obedecen pues a un patrón, digamos, a una manera de ser que hacen preguntarnos, ¿qué sigue alguien de estos jóvenes? Lo mismo que siguen aquellas personas que abarrotan los lugares donde se presentan las bandas de moda, el cantante que es más promovido en la televisión, el futbolista que es mencionado ¿cómo se N dice? cantidad de veces. Ad nauseam, Ad nauseam. ad nauseam en la televisión. Eso es lo que siguen, esa imagen que el manejador de ese fenómeno está proyectando. Cuando deje de proyectarla, ya no... Sí. Acuérdate cómo decían, y el niño de oro, Hugo 15 Sánchez, millones. y no sé cuánto, y el niño de oro, y donde te encontrabas a Hugo Sánchez, querías platicar con Hugo Claro, Sánchez, si claro. eras de ese Aunque no fuera conglomerado, fans. claro, si eras de ese conglomerado Ya. de personas que se ciñen o que ciñen su desempeño cotidiano por lo que ven en la televisión. Sí, ¿qué te iba a decir? Hay 15 millones de... Sí, 15, sí. 15 Un millones 10% de la población, no menos. Menos del 10% de la población. Siguen dos mujeres que tienen características no paralelas, pero que están formadas en la esencia de la televisión también. Fíjate que todos prácticamente, menos uno dice aquí, trabajan en la televisión. Carmen Aristegui y Adela Micha, hay diferencia, ¿no? Sí. Hay diferencia entre el mecanismo de atracción de Carmen Aristegui para formar su rating y el de Adela, doctora honoris causa en Veracruz, que tuvo un encuentro allá con productos muy encarecidos en estos tiempos. De cierto valor, Sí. que de mucho valor en la actualidad. Carmen Aristegui tiene 2.200.000 y Adela Micha 1.900.000. Hay que decirlo en aras de la verdad, los materiales de Carmen Aristegui son o pueden considerarse de denuncia y tiene un mérito periodístico muy especial, el de hurgar en la noticia de una manera exhaustiva hasta presentar los casos más evidentes de denuncia y condenables de México y Adela Micha. Sí puede decirse que el carácter del material de Carmen Aristegui difiere del de Adela Micha, que es un poco dentro de la ligereza natural de hacer una televisión divertida. Entretenida, dicen Entretenida. ellos. Porque si fuera divertida sería diversa y no lo es. No lo es, Le cambias de canal y se es ve. Lo mismo, es ¿sí? lo mismo. Entonces, divertida. Yo diría, es entretenida. Ellos, pero el entretenimiento no necesariamente es virtuoso en estos medios. No, entretener es entretienes Es al niño para que no mantenerlo en delata, un punto así que de inmovilidad. amárralo, pues en fin, todo eso. Después sigue una serie de personajes de la televisión, Javier Latorre, Broso. Broso es un caso especial que tiene 1,5 millones. Broso sí, 1,5 millones de seguidores. Hago pregunta para nosotros. En la comunicación yo te informo, yo te digo cosas que te son de utilidad. Utilizo la palabra hablada o escrita. Y si de eso yo hago un oficio, soy periodista. Pero ¿y si tengo que vestirme de payaso? O si tengo que vestirme de gorila, había un noticiero de gorilas. ¿Qué sucede? O si tengo que ponerme una faldita chiquitita, si soy mujer, como Angie, lo único bueno del milenio. Angie se llama. ¿Qué significa el fenómeno Broso? Con saludo a Broso. Significa una manera de presentar el mismo fenómeno que presentan sus demás compañeros, pero tratando de encontrar un recoveco para decir lo que no les permiten a los otros, porque aquí
dicen, bueno, es que lo dijo un payaso y un payaso está bromeando. El payaso lo dice en broma. ¿Es jugarreta de payaso? No, ni no, madre. ¿qué jugarreta va a ser? Es mucho más que la broma o Acuérdate el cuando presentó chistorete. a Bejarano. Por ejemplo, Cuando Bejarano, 2 casos excepcionales ha habido en la televisión, en los cuales la televisión dejó de ser pasiva y se convirtió en activa de una manera fundamental, esencial, que ni aplaudo ni critico, pero lo digo. Uno, cuando Bros, oye, ya que andas por aquí, Bejarano, ven para acá, y mole, le sacan su película. No estoy defendiendo a Bejarano, ni mucho menos, ni estoy condenando a Broso, simplemente así pasó. Venía de otro programa, parece ser que les dijeron a todo el mundo que dejara sus celulares, cosa curiosísima, y lo presentaron y le presentaron la película de su tropelía o lo que ustedes gusten y manden. Y otro momento crucial de la televisión reciente, cuando la joven doctora honoris causa Adela Micha presentó a Elba Ester Gordillo y le dijo el huevo y quien lo puso. Le dijo, ¿es usted lo peor? Odiada por México. El mensaje es, eres odiada. El mensaje, eres mala y por tanto odiada. Y decía, pero qué valores de esta muchacha, de cómo se atreve a un personaje con tantas aristas de poder decirle eso frente a frente en la televisión. Lo que pasa es que ahí es la novatada, la vanidad que genera la televisión hizo que la maestra Gordillo, o el Bester, como quieran llamarle, aguantara vara. Pero la andanada de agresión solamente era el presagio. sí, porque ya estaban limadas esas aristas. Con toda premeditación se limaron las aristas para que la doctora honoris causa pudiera hacer la entrevista en esos términos. Lo mismo pasó con un dirigente del SME meses antes de que liquidaran Luz y Fuerza del Centro. Era llevado a los noticiarios y entrevistado en esos términos. A ver, ¿por qué quieres tú que los hijos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas tengan delfinoterapia o equinoterapia? Eso es un exceso, y él contestaba con cierta habilidad, porque creo que sí se defendía en esos casos, y decía, bueno, es que yo quisiera que los hijos de Televisa, que los hijos de trabajadores de Televisa también tuvieran ese tipo de terapias. ¿Por qué no? Porque lo merecemos los trabajadores. Pero era el anuncio también. Ya le estaban diciendo, su cuatro. sí, claro, para que supiera, no para que supiera, sino para que los demás supiéramos quién era el personaje que enseguida iba a caer. Ahora, hay una cosa importante de esto de por qué un payaso. Bueno, una organización política, y en este caso creo que los medios de comunicación son organizaciones ya políticas, son las verdaderas organizaciones políticas, debe de tener varios personajes que jueguen para ver cuál de ellos es más atractivo. Si tú ves, en la Iglesia Católica ha permanecido a través de 2000 años debido a que precisamente hace esto mismo. Tenemos desde un Le Mercier hasta ultraconservadores y todos ellos van viendo y si la corriente mundial va un poquito a la izquierda, pues yo saco el Mater et Magister, y si va un poquito a la derecha, pues mando a Juan Pablo II, etcétera, etcétera, ¿no? Mater et Magister, Rebus Novarum. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo es lo que hace Televisa, pero finalmente hay unas áreas que nunca va a tocar. Siempre en los medios de comunicación va a haber ciertos tópicos, ciertas palabras que son palabras tabú. Nunca dicen sistema, No. para llamarle a una manera de gobernar o a una ideología de carácter mundial o nacional, que es un grupo de ideas donde algunas de estas ideas tienen su valor especial. Por ejemplo, los banqueros, los comerciantes, los empresarios, junto con la clase política jerarquizada, el grupo Banderilla, el grupo Monterrey, el grupo Naranjos. Hablo políticamente. Sí, claro. No hay un grupo Naranja, Sí, yo hago no, el sí, grupo desde Banderilla. luego que el sí. grupo Banderilla. Bueno, eso forma el sistema.
Y eso los locutores nunca lo dicen. No, y hay Como palabras... ves, yo no me dirijo a ninguna institución de televisión yo por tampoco. mi pudor interior, Pero, pero digo, los señores locutores nunca dicen En sistema. Europa, por ejemplo, hay un partido comunista. En España existe el Partido Comunista y así se llama. Y aquí no hay ni más. Acá no, esa palabra no se puede tocar. Eso que decías tú de los empresarios, que cuando has visto que ridiculizan a un empresario, ¿cómo está? ¿Quién? Eso es uno, ¿no? Por ejemplo, nunca verás que nadie haga una crítica a un empresario. ¿Cuántos en México podría haber que patrocinaran, por ejemplo, por decir algo, un Sopa de reportaje letras, nada. o un estudio sobre la vinculación que existe entre la concentración del dinero y el incremento de la criminalidad? Pues eso nadie se lo ocurría, no lo podrían decir, ni lo podrían tocar, ni podría haber un programa sobre esto. ¿Cuántos programas de televisión, cuántas veces en los noticiarios se aborda el tema de la desnutrición, del hambre, de la falta de educación al pueblo de México? O de la responsabilidad que tienen los medios mismos en el bajo nivel educativo y cultural del pueblo de México. ¿No lo dicen? Dicen, estamos de panzazo, ya está haciendo una película y no sé qué, pero el panzazo está provocado en buena parte por lo que nos presentan en las Una pantallas. cosa tan obvia, ¿cómo incide la concentración de la riqueza en la pobreza? Claro. Eso es un tema que es totalmente intocable. No, De modo que no hay una televisión, como dices tú, alternativa de otra. mucho, no. Ese es el gran problema. No es malo que la derecha se defienda, el problema es que no hay posibilidad de discusión y no hay posibilidad de argumentar frente a ella. Volvemos en un minuto si son tan amables. Hemos incluido en estos programas, y yo tengo muchísimo gusto en hacerlo, a ese movimiento venezolano musical que tiene más de 20, 25 años, iniciado por Abreu, tengo entendido, y que es una muestra magnífica de darle valor a nuestras manifestaciones musicales. Es decir, allá en Venezuela con este joven Dudamel se ha convertido ahí sí verdaderamente en un fenómeno mundial musical que exalta los valores de aquellas tierras. Qué grandísimo ejemplo para nosotros que tenemos tanta riqueza musical. Ahora me acabo de enterar que ya hay un comité para la defensa del son jarocho y ya estuvo bien establecido para, pues, ¿qué diríamos? Para que se escuche, para que cobre vigor y no tengamos que estar trayendo tantos artistas extranjeros que traen cosas quizá muy valiosas, quizá, pero de otra cultura, relegando lo nuestro. Por eso lo de Dudamel es un ejemplo extraordinario de amor a las manifestaciones artísticas de América Latina. Este caso es Venezuela, pero bien puede aplicarse desde luego, que ya desde luego también, hay que decirlo, en Veracruz hay manifestaciones musicales muy bellas, pero no estamos solos. Adelante.
es evidente que la música tiene que ser reconocida como un elemento de sociabilización, como un elemento de desarrollo social en el más alto sentido, porque transmite los más altos valores sociales. ¿Cuáles son? La solidaridad, la armonía, la mutua compasión, ¿verdad? Y la capacidad para unirse toda una comunidad y expresar sentimientos sublimes. Quello che ho imparato è incredibile, no? Sono delle cose commoventi che non si capisce perché nessuno ha mai pensato prima di fare in questa maniera. It's so clear that the orchestra and the work that's being done in music here is not only enriching lives, but saving lives. I think it's a matter that we have to remember that music is always about something. It is not just itself. And I think part of the reason that the audiences get these profound emotions from these musicians is that clearly it is the most important thing in the world to all of these kids, and that comes over loud and clear. Aquí duermo yo, soy el mayor y duermo aquí. Y aquí duerme mi hermanito. Una de las cosas que más me agrada de mi cama es que esté al lado de mi chelo. Y aquí pueden observar mi chelo. No puedo dejar de dormir al lado de mi chelo porque no me gusta. Mi mamá a veces me pone el chelo allá y yo estoy durmiendo aquí y no, a veces tengo que tener el chelo al lado porque a veces no duermo. Bueno, voy a sacar mi chelo y voy a tocar un ratito para que me oiga. And the idea that you can't sleep unless your cello is close to you is as powerful a metaphor as you can have. Imaginando que esto se transmita a cada país de América Latina, que Venezuela pueda compartir con todo el continente esta empresa, estamos ante una transformación profunda de la historia social de nuestro continente. Es la cultura artística, es la literatura, es el pensamiento filosófico superior y es la espiritualidad a través de la religión o del arte.
en síntesis, lo que puede realmente convertir una masa en un pueblo. De ahí pues que estamos ante una empresa de proporciones descomunales. Esto no es un plan de desarrollo artístico que se realiza para ofrecer unos conciertos. La orquesta no transforma solamente al público que la oye. Antes de transformar al público que la escucha, se ha transformado a sí misma. El arte fue inicialmente una cuestión de minorías para minorías, luego de minorías para mayorías, y nosotros estamos iniciando una nueva era en la que el arte es una empresa de mayorías para mayorías.
Muy bien, pues vamos a concluir y solo quiero decir en esas encuestas de quién tiene más seguidores en el Twitter, hay dos cosas o tres que hay que subrayar. La vanidad y la tendencia a convertir el mundo en un récord Guinness, Sí. lo cual es bastante idiota. ¿Quién come más salchichas en menos tiempo? ¿Quién bebe más cerveza? ¿Quién come más sándwich? ¿Quién hace el filete de pescado más grande del mundo? En mi tierra hicieron la longaniza más grande del mundo, una peste que había, un mosquitero de la fregada. Yo voy a ser el chaparro más alto del mundo. También. Puede Puede ser. Entonces se hicieron pues El charro más alto del mundo también es... los 25 lo tenemos aquí en periodistas México, de ¿cómo se llama? Twitter, en el cual hay que subrayar que está incluida con 448,000 pesos una mujer que yo admiro mucho por su inteligencia y por su propiedad para decir las cosas y que obviamente no es reconocida por la televisión como debería, Denise Dresser. Yo no sé si ustedes lo piensen así. Sí. También saludo a Fernanda Familiar, que tiene muchos seguidores y que es muy valiente en la televisión, Lidia Cacho, y alguien que admiro y que leo y que no es un producto de la televisión, porque aquí decía que no hay más que productos de la televisión. Julio Hernández, el editorialista de La Jornada, que Astillero. tiene ganó nada respetable cantidad de 97,000 seguidores y así por lo correspondiente, y que tiene 78,000, es una idea, fíjense cómo, coincidentalmente, ¿está bien dicho? Sí. Coincidentalmente, como coincidencia en la lista Forbes, donde todos prácticamente, salvo quienes dije, uno o dos, no pertenecen a la televisión, tiene el último lugar aquel que condena de una manera más sólida, fuerte y valiente las deficiencias informativas de la televisión y de los locutores. Genaro Villamil. Villamil, sí. Genaro es el crítico incontrovertible. Documentado. ¿Qué quiere decir incontrovertible? Que no admite que algo se le ponga en contra. Controverter, poner en contra. Para ser claro, ineluctable. Ok. Contra lo que no se puede luchar, quiere decir. Contra no soy- Ineluctable. Es decir, es un chingón. Sí, es que lo que ¿te acuerdas que le dijeron un día? No, lo que presenta Villamil son unos papeles, y después le dijo, no, señor, son unas facturas, mire, aquí están, y se las champa en la cara, como decíamos en el rancho, y los Chitón. demás no volvieron a entrar en el asunto o quieren que ya no se vuelva a tocar, pero documenta muy bien su trabajo y también estuvo en La Jornada, un tiempo, ahora está en proceso. Sí, dice Villamil, trabaja en proceso. En proceso está así, y Bueno. hay que leerlo. Hay que leerlo porque es uno de los más acuciosos. ¿Qué dije? Acucioso de aguja, ¿Aguja? picante. Ah, más picante. Fíjate, no sabíamos que acucioso, Aguja. y acupuntura. Sí. Bueno, Genaro Villamil, 78,000, trabaja en proceso. Saludos, Genaro, de nada, mucho gusto. Pues sí vale la pena. Ya platicamos con ustedes, muchas gracias, son ustedes muy amables. Quiero agradecer muy gentilmente al Centro Cultural Social Veracruzano, a la Florería Detalles de doña Ana María Bordonev. Hola, doña Ana María, ¿cómo está usted? De Murillo Vidal, número 70, 710, 818-4463. A mis amigos técnicos que hoy saludamos con afecto, vinieron de Jalapa, y me parece que podíamos, y en el futuro, cuando ya tengamos HD, ya vamos a tener mejoría en todo, desde luego, y vuelvo a saludar a mis amigos de los Estados Unidos, que allá nos ven los domingos a través de DirecTV, canal 420, a la 1 p.m. en el Pacífico, a las 3 en el centro, a las 4 en el este. También debo decirlo porque es vanidoso de mi parte, pero me da mucho gusto por RTV que en Australia hay quien nos esté viendo en Sydney particularmente. Eso es hasta allá. Luego pasando y dar la vuelta al globo. En la antípoda. En la antípoda, Sí. pero antes pasas a Barcelona, y también a mis amigos de Barcelona,
que siguen ya estos programas. Y algo para mí inusitado que tuve que consultar, el Google Earth, Ah, es ese aparato que ve usted en la televisión y ahí va poco a poco viendo todas las ciudades del mundo donde hay una gran cantidad de mexicanos relacionados con areación, no, con aeronáutica, que se fueron al tronar mexicana, se fueron a trabajar allá y hay una muy buena colonia, muy enterados y muy que les está yendo de perlas. ¿dónde? Qatar, Ah, en Doha. Qatar. Búsquele Qatar con Q y Doha, una ciudad pero enorme, bestialmente Sí, en moderna. la península arábiga. En Arabia, allá tenemos amigos también y nos da mucho gusto y los saludo con mucho afecto. Gracias Rubén Cruz, eres muy amable por haber venido de Jalapa. Horacio Sánchez, Alberto Morales, Víctor Hernández y Marielo Serrano, que nos acompañan para la elaboración del programa. Y a ti, mi querido César Garisudieta, mucho gusto, muchas gracias. No, muchas gracias. Igualmente a Manuel Munguía. Gracias. Gracias, Manuel, muy amable. Y no olviden a las 4:30 con la nostalgia. Gracias.